Hoy te voy a explicar cómo funcionan los torneos de Blackjack, cosas que tienes que tener en cuenta que son muy importantes y qué tanto difiere un torneo de Blackjack con el Blackjack tradicional. Ten en cuenta que un torneo de Blackjack es bastante provechoso para el casino, por lo tanto, si tú buscas en internet torneos de Blackjack cerca de mí, te van a salir bastantes. Ten cuidado con las normas y ten cuidado con la inscripción. Asegúrate de saber exactamente qué día empieza y asegúrate de saber qué día tienes que inscribirte, porque a veces no es el mismo día del torneo, o si lo es, la inscripción ocurre horas antes. Una vez estás inscrito, lo que te recomiendo muchísimo es que si te dan varias opciones de horas, porque normalmente el torneo es bastante largo, entonces lo dividen por diferentes rondas, diferentes horas del día, escojas una hora de las más tardes. Intenta ser de las últimas rondas que jueguen, no la última, porque si es la última y quieres recomprar una entrada, pero todos los asientos están ocupados, no vas a poder recomprar entrada. Por lo tanto, no seas la última ronda del día, pero intenta ser la penúltima o como muchísimo la antepenúltima. ¿Por qué te digo esto? Porque una de las cosas más importantes del torneo de Blackjack es ver, hacer ahí tu pequeño scout y entender cómo están jugando los demás jugadores, qué tanto están apostando los demás jugadores y con cuánto dinero han terminado cada ronda. Y es que un torneo de Blackjack no tiene nada que ver con un Blackjack tradicional en la mesa, porque en un Blackjack tradicional estás jugando en contra de las matemáticas y estás jugando en contra de la banca, en contra del casino. En un torneo de Blackjack estás jugando en contra de los jugadores, pero no aplicas tanto psicología. Es como una mezcla de un póker barra Blackjack raro. Por lo tanto, cosas a tener en cuenta: una, no importa que cuentes cartas, porque por ronda vas a tener aproximadamente unas 6 manos, entonces contar cartas no te va a servir mucho. 2, es importante que sepas estrategia básica, sí, pero va a haber infinitas situaciones, por no decir la gran mayoría, en las que no vas a usar estrategia básica y es más, te la vas a saltar. Una vez ya tienes tu entrada, ya tienes tu hora reservada, tu ticket con tu nombre, entonces te vas a presentar en el torneo desde el inicio y te vas a empezar a fijar cómo juegan los demás jugadores y con cuánto dinero más o menos terminan las rondas. Una cosa importante aquí es saber contar fichas. Si yo te enseño un montón de fichas de este tamaño, tienes que saber el color de las fichas y tienes que saber cuánto equivale esto, porque vas a tener que pasar y vas a tener que ver qué cantidad de fichas, a cuánto equivale eso a dinero de cada jugador. Una vez ya tienes tu ticket, ya tienes tu nombre, ya estás anotado para una de las últimas rondas, ahí vas a empezar a mirar por las mesas y te vas a fijar qué tan brusco están jugando los otros jugadores. Y es que el torneo se va a dividir por rondas, hay diferentes secciones a diferentes horas, pero la ronda 1 van a jugar todos los jugadores y los van a ir eliminando hasta los que pasen a la ronda 2 y así sucesivamente hasta que quede un solo ganador. Cada ronda tiene diferentes horarios porque normalmente suele haber bastante gente apuntada, entonces para la ronda 1 hay varias mesas jugando y varias sesiones a diferentes horas. Primera ronda, primera sesión del día, vas a ir paseando y vas a ir viendo cómo juega la gente. Otra cosa que te recomiendo muchísimo es preguntar y asegurarte bien de cómo funcionan las normas de ese torneo. ¿Por qué? Porque cada torneo funciona un poco diferente, cada casino funciona un poco diferente y las normas cambian. Vi gente en persona que perdió su lugar y vi gente en persona que se peleó muchísimo por no entender las normas del torneo. Yo pregunté a gente, pregunté a jefes de piso, pregunté a dealers y le pregunté a personas que estaban organizando el torneo y para mi sorpresa muchísima gente me dijo cosas diferentes. Por lo tanto, asegúrate muy bien de entender exactamente cómo funciona y sobre todo pregunta qué tengo que hacer para pasar a la siguiente ronda, porque a veces necesitas tener la cantidad de dinero más grande que todos los demás jugadores que están jugando en ese momento. A veces necesitas ser la persona que gane solo en tu mesa, entonces cada torneo es diferente. Asegúrate de entender qué tienes que hacer para ganar. Normalmente está relacionado con la cantidad de dinero. A la segunda ronda pasarán X cantidad de personas, vamos a decir 60 personas, por lo tanto las 60 personas con la cantidad de dinero más alta son las que van a pasar a la siguiente ronda. Por eso es tan importante pasearse y ver las otras mesas y ver qué están haciendo los otros jugadores para tú saber
con cuánto dinero más o menos tienes que pasar a la siguiente ronda. Otra cosa que yo hice es tener mucha cara y mucho morro y directamente preguntarle a los dealers o preguntarle a los jefes de piso o preguntarle a los jugadores: oh wow, ¿cuánto dinero? ¿Cuánto tienes ahí? ¿Con cuánto has acabado la ronda? Y con esas preguntitas y pasando la ronda tú vas a ir viendo qué personas están apostando qué tanto. Entonces, si tú sabes que hay 10 chicos que han llegado a 5.000, 10.000, 20.000 en la primera ronda, tú ya más o menos puedes hacer tu cálculo de cuánto necesitas para poder calificar para la siguiente ronda. Entonces, si te paseas a ver la primera sesión, la segunda sesión, la tercera, la cuarta, hasta que te toque a ti, tú vas a poder hacer un cálculo en tu cabeza y saber cuánto más o menos necesitas para pasar a la siguiente ronda. De esa forma, cuando te toque a ti jugar el torneo, cuando ya estés tú sentado en la mesa, ahí tú sabes qué tan agresivo tienes que jugar para poder calificar para la siguiente ronda. Si tú ya sabes que ya tienes 25.000 dólares y que ya no necesitas seguir arriesgándote porque tú ya has calificado, probablemente estás seguro para la siguiente ronda, obviamente no te vas a poner a dividir y a doblar como un loco y a jugarte el puesto. Pero si tú sabes que no te está yendo bien y que necesitas sí o sí arriesgarte para pasar a la siguiente ronda, porque si no vas a perder igualmente, ahí es cuando vas a desviar de la estrategia básica y vas a doblar todo lo que te echen y vas a dividir todo lo que te echen, porque tu meta es conseguir el máximo dinero posible y si no, pues bueno, pues estás fuera, pero sabes que si no te arriesgas no lo vas a conseguir de todos modos. Por eso es de vital importancia pasearse y ver exactamente cómo juegan los jugadores y qué tanto dinero necesitamos para la siguiente ronda. También fíjate, porque hay rondas que vas a jugar entre todo el mundo, en contra de todo el mundo que tiene dinero, y las rondas más hacia el final, esto no te lo especifican tanto, pero cuando ya queda solo 2 jugadores por mesa, vas a estar jugando solo en contra del jugador de al lado. Entonces tú vas a tener que ir viendo cuántas fichas tiene él. También pregunta si puedes ocultar tus fichas o si eso no se puede. Tú por si acaso intenta taparlas así un poco con tus manos para que no las veas. Si el otro jugador te dice: oye, enséñame las fichas, y ahí depende de lo que el jefe de piso diga, si es legal o no es legal hacer eso, pero tú ves con picardía y esconde tus fichas. Y si él quiere verlas, pues que como mínimo te lo pregunte, porque hay gente que no te lo va a preguntar por timidez o por cualquier motivo. Yo sí lo dije, oye, ¿por qué no puedo ver tus fichas? Quiero ver tus fichas, ¿cuánto tienes ahí? Y yo con todo el morro lo pregunté, y de hecho uno de los dealers las contó, las fichas del otro chico, y me dijo exactamente cuántas tenía. Entonces a mí eso me pareció maravilloso. En el blackjack y en la vida, que no os dé miedo preguntar, que no os dé miedo tener morro y que no os dé miedo pues intentar tomar algún tipo de ventaja, y si os dicen que sí, pues genial, y si no, pues bueno, como mínimo lo habéis intentado. Cosas malas y cosas buenas del torneo. Cosas malas es que hay una cosa llamada factor suerte, y en el torneo es muy importante. Yo, mi primer torneo, me echaron en la primera ronda porque de toda mi mesa fui la única, estaba sentada al final de todo, y fui la única que todo el rato sacaba 14, 15, 16, 16, 15, 14, todo el rato. O sea, no saqué otra mano que no fuera un 14, un 15 y 16, y perdí absolutamente todas las manos. Entonces para mí fue imposible pasar a la siguiente ronda. Hay gente que tiene mucha suerte y hay gente como yo que le tocó muy mala suerte. Entonces no te frustres cuando te pasas todo el día examinando el torneo, todo el día dando vueltas, llevas 4 horas ahí girando alrededor del torneo y te sientas en la mesa, has pagado 100 dólares para sentarte ahí, y de repente tienes una mala suerte horrible y el tío de al lado le han salido 4 blackjacks seguidos y tú pierdes, te echan en 5 minutos y dices: pero bueno, ¿y yo para qué he venido aquí? Para perder mi tiempo y mi dinero. Pasa, puede pasar, pasa muchísimo. Entonces también ves con cabeza, calcula bien el dinero que te quieras gastar en ese torneo, porque cabe la posibilidad de que sea horrible, te vaya muy mal, tengas muy mala suerte, pierdas todo inmediatamente y chao. También te digo, si te dan la opción de hacer un buy-in, de volver a comprar, plantéatelo, analízalo matemáticamente, depende de cuánto te pagan para llegar arriba y depende de las condiciones, porque hay torneos que tienen condiciones favorables y hay torneos que tienen condiciones que no son tan favorables. Entonces, en muchas ocasiones vale la pena recomprar la entrada, porque además suelen premiar el segundo, el tercero, el cuarto y a veces incluso el quinto puesto. Yo lo presencié como un chico perdió en la primera ronda, hizo una reentrada, hizo un buy-in y terminó casi ganando el torneo, pero terminó en segundo lugar, llevándose una cantidad de dinero bastante elevada. Por lo tanto, no descartéis la idea de volver a recomprar la entrada, y por eso es tan importante no ser la última ronda, porque a mí me pasó eso. Yo llegué ahí y dije: uy, voy a ser más inteligente que todo el mundo, voy a pedir la última sesión de hora, así yo puedo ver a todo el mundo. ¿Qué pasa? Había a todo el mundo, me tocó a mí, perdí y dije: voy a volver a recomprar. Y cuando fui a volver a comprar me dijeron: no, guapa, ya no quedan lugares, así que no pude volver a entrar.
Por lo tanto, sí, pedir uno de los últimos, pero no exactamente el último porque nunca sabes. Otra cosa a tener en cuenta es que en la mesa de blackjack, como ya sabes, siempre hay el mismo orden. Sin embargo, en el torneo no importa tanto dónde te sientes porque a todos les van a dar la oportunidad de ser el primer jugador de apostar. Porque claro, si tú siempre eres el último jugador en poner dinero en la mesa, eso está genial porque así tú estás viendo tus contrincantes que tanto dinero ponen y tienes más ventaja. Por lo tanto, va a haber una cosita en el medio, un pegote, una figurita, ¿vale? Que van a ir, como en póker, que van a ir pasando jugador a jugador para que cada jugador que tiene la cosita delante sea su momento de apostar dinero. Y la parte positiva del torneo, que yo creo que es lo más interesante de los torneos de blackjack, es la psicología. Insisto, me recordó mucho al póker, y es que te vas a ver sentado en la mesa si consigues pasar la siguiente ronda y vas a estar analizando y vas a estar viendo qué tan agresivo juega el otro jugador, vas a estar viendo cuánto dinero tiene, vas a estar viendo cómo a veces te toca a ti apostar primero y a veces le toca a él, de repente te va a doblar un 14 y tú no vas a entender por qué, o de repente tú vas a ser el primero en tomar una decisión y vas a pensar, si no doblo y él dobla, pierdo, pero si yo doblo y pierdo y él no dobla, él gana. O sea, es todo como un análisis de todo lo que puede hacer la otra persona y todo lo que puedes hacer tú, y depende de si ganas o no ganas. O sea, es todo un juego que tiene bastante psicología y bastante análisis. Déjame decirte que hay un montón de profesionales que solo se dedican a torneos de blackjack. Estudian muchísimo, analizan muchísimo, y los profesionales sí consiguen ganar torneos y sí consiguen clasificar. Entonces, un torneo de blackjack es otro mundo completamente. No es póker, pero tampoco es blackjack tradicional. Es como una mezcla extraña. Te voy a dejar por aquí dos libros que os recomiendo muchísimo, que yo me leí antes de ir al torneo y que os van a servir un montón para entender el juego, para analizarlo y qué jugadas os recomiendan hacer en cada ronda y cómo llevarlas a cabo y cómo gestionar el dinero. En mi caso personal, yo no me voy a dedicar a estudiar torneos, yo no me voy a dedicar a jugar torneos de blackjack, yo me voy a dedicar a jugar blackjack tradicional y a contar cartas. Lo estudié en un primer nivel superficial para poder traerte este vídeo y para que puedas entender cómo funciona más o menos, y a partir de aquí que tú decidas. Y hasta aquí el vídeo de torneos de blackjack. Espero que te haya gustado, espero que te haya aportado mucho, y si conoces de alguien o sabes de alguien que quiere ir a torneos o que se pregunta cómo funcionan los torneos de blackjack, mándale este vídeo para que no cometa errores y para que no perdáis vuestro dinero. Como siempre, nos vemos aquí con más blackjack. Dale like, suscríbete al canal y recuerda que a partir de ahora estoy haciendo lives, estoy haciendo vídeos en vivo en YouTube donde hablamos, os enseño software, os enseño entrenamientos, jugamos en persona, contesto todas las preguntas, y los voy a hacer todos los domingos alrededor de mis 7 de la tarde. Tenéis toda la información en el grupo de Facebook o lo voy a subir todo a Instagram. Bye.